Esto es Democracia en Corto Internacional. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un especial más de Democracia en Corto. El día de hoy nos acompaña la maestra Juliette Camila Monroy, quien nos estará hablando sobre la situación actual por la que está pasando el país de Colombia, los conflictos y lo que se está desarrollando durante el mandato del presidente Iván Duque. Bienvenida, maestra Camila, gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Está lista para comenzar? Muy buenas tardes, claro que sí, estoy lista y bueno, gracias por la invitación nuevamente. Gracias. Bueno, pues la primera pregunta para acercar a pues el público de la cátedra en Cívica Francisco y Madero sería, ¿cuál es la situación actual en Colombia, maestra? Ok, la situación actual en Colombia es un poco delicada en varios aspectos importantes. Primero, la situación económica que se encuentra en un estado alarmante, alcanzando su deuda en proporción del PIB al 64,8%, con un déficit fiscal casi del 10%. Esto se debe, pues, a diferentes razones, entre ellas se encuentra la pandemia, los estados de cuarentena en los cuales tuvimos que someternos debido al COVID-19, una nefasta decisión por parte del gobierno en invertir 9,200 millones de dólares en asuntos militares en el 2020, a pesar de que estábamos en cuarentena, un 2,5% más que en el 2019, tratados de libre comercio que han afectado al campesino colombiano, importando productos y alimentos que se podrían sembrar, vender y exportar desde aquí, desde Colombia. Malas negociaciones con empresas privadas y, bueno, la corrupción que viene detrás de esas malas negociaciones, sin contar aspectos de negocios ilícitos como el narcotráfico y las injusticias que se plasman en Colombia. En aspectos políticos, por ejemplo, hemos evidenciado también la muerte de varios líderes sociales y personas defensoras de los derechos humanos. Aproximadamente 971 personas han sido víctimas de asesinatos a pesar del acuerdo firmado con las FARC, que pues bueno, más adelante les estaré hablando un poquito de eso, y la Fiscalía pasa por alto esos asesinatos. Actualmente tenemos un gobierno obsesionado con una guerra que no es justificable desde el proceso de negociación que se hizo en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y la firma del mismo acuerdo de paz. Y además que con los negocios que realizan estos políticos con empresas privadas extranjeras, lo que hacen es desangrar nuestro país para beneficios de esas empresas y para pagos de favores políticos, buscando utilizar, por ejemplo, el páramo de Santurbán para la extracción de petróleo. Y este páramo, por ejemplo, garantiza el abastecimiento de agua a más de 2 millones de personas y pues utilizarlo para este tipo de negocios es algo terrible, ¿sí? Y también, pues, algunos casos de corrupción que se ha evidenciado en el caso de Odebrecht, de Reficar, el puente de Chirajara, Hidroituango, entre otros. Definitivamente se conjugan muchos elementos para llegar a este punto y que este contexto muy breve nos podría ir llevando hacia la parte de lo que se derivó en el paro nacional, maestra. ¿Qué es el paro nacional específicamente? Si bien estos antecedentes van poniendo los cimientos para que sucedan las movilizaciones y demás, pero el paro nacional, ¿cómo lo podemos entender y cómo inició, en qué momento inició? Ok, resulta que precisamente para cubrir este hueco fiscal, este déficit fiscal, pues implantado por las razones mencionadas anteriormente, el presidente Duque, junto con el ahora exministro de Hacienda Tomás Carrasquilla, plantea una reforma tributaria y también con algunos miembros del Congreso propone 3 reformas. Estas son la reforma de la salud, la reforma pensional y la reforma laboral. Básicamente la reforma tributaria es lo que hace estallar a los colombianos, ¿sí? Debido prácticamente a la injusticia, podría decirse, que se evidencia en esa reforma tributaria. Entonces, la forma en que se buscaba implementar estas reformas para cubrir ese déficit fiscal fue prácticamente la gota que rebosó el vaso e hizo que estallara este paro nacional.
Definitivamente también el tema de la pandemia y más con una reforma de salud, pues llevó a este punto y muchos países han tenido la crisis económica derivado de la emergencia sanitaria. Pero ¿cuál es la situación actual tanto en materia económica y de salud en Colombia, más allá inclusive de la misma pandemia que ha sido una crisis para muchos países latinoamericanos? Ok, la pandemia básicamente agudiza la crisis de diferentes maneras. Primero, aumenta el desempleo significativamente. Antes de la pandemia estaba en un 10,4%, ahora está en un 24,5%. También se genera el cierre de pequeñas empresas y pequeños negocios. em, Prácticamente se ve cierre de restaurantes pequeños, cierre de tiendas, cierre de negocios importantes que eran pequeños, pero pues por el desabastecimiento y por la situación del COVID tuvieron que cerrarse. Em, la crisis en salud también es algo bastante complicado porque primero, la financiación de la salud acá en Colombia es una cuestión lamentable comparándolo con la financiación para la guerra, con la financiación de armas militares, con la financiación de aspectos de negocios también corruptos que no se vinculan realmente con la situación actual, que no generan una solución actual al problema de salud. También porque la salud está desde un enfoque privado, es manejado por empresas privadas y parece como si no fuera un derecho, sino un beneficio monetario. Entonces, si tú tienes dinero, puedes pagarte una buena EPS, puedes pagarte medicina prepagada, puedes, digamos, no preocuparte tanto por tu situación de salud, mientras que las personas que no tienen ese dinero, no tienen ese presupuesto, pues son prácticamente las que más llevan este tipo de consecuencias, ¿no? Y además, también tener en cuenta que la situación, bueno, aquí es donde ya me refiero un poco más a la reforma tributaria, y es que esa reforma tributaria buscaba seguir extrayendo de la clase media, de lo que aquí llamamos clase media, los recursos necesarios para cubrir ese hueco fiscal y dejar a las grandes empresas, a los grandes adinerados quieticos, mientras que aumenta la pobreza acá en Colombia. O sea, era algo completamente alarmante y más aún en cuestión de pandemia, en cuestión de coronavirus, ¿sí? Bueno, es una situación pues bastante delicada en este caso. Sí, precisamente ese era una de las de los cuestionamientos, ¿no? De si realmente la reforma tributaria buscaba subsanar y ayudar a la parte económica del país de manera general o pues lamentablemente perjudicar a unos grupos y seguir beneficiando a otros, ¿no? Esto pues deriva entonces en todas estas protestas que hemos visto, cuando menos aquí en México, a través de pues las coberturas que se hacen de manera internacional y que a veces estas coberturas pues son muy breves, pero hemos visto estos enfrentamientos con la policía, inclusive con Fuerzas Armadas del Ejército, en donde pues hay un número de detenidos, de lesionados, de muertos y de desaparecidos. ¿Usted tendrá algunos datos actualizados, inclusive alguna situación ahí que pudiera ser entre los datos oficiales que pudiese manejar el gobierno y los datos que pueden tener las asociaciones civiles o la sociedad en general de Colombia? Okay. Se supone, dicen que el reporte oficial, ¿no? El oficial, reporta un caso de desaparecidos de entre 145 a 359 personas, pero en realidad la Defensoría del Pueblo ha recibido 548 reportes de personas desaparecidas. También en el reporte oficial sostienen que fueron exactamente 17 personas muertas, asesinadas en el paro nacional, pero según el reporte enviado a la Defensoría del Pueblo son más de 35, ¿sí? Esto es una violación bastante fuerte a los derechos humanos y también hay que tener en cuenta lo siguiente, y es que en Colombia, tristemente, no solamente está, digamos, como la policía y los manifestantes, ¿no? Detrás de eso también incurren ciertas bandas paramilitares, delincuenciales, que son ilegales, ¿sí?
pero que son financiadas algunas por el Estado, por la policía, o la misma policía apoya ese tipo de ilegalidad y hace que precisamente se viole toda esta cuestión de derechos humanos. Los medios de comunicación acá en Colombia, tristemente, lo que hacen es mostrar o defender, ¿sí?, ese tipo de manifestaciones, diciendo que supuestamente son vándalos, que son guerrilleros, que son personas que buscan alterar, son supuestamente los manifestantes que también buscan alterar el orden para, pues para de cierta manera buscar una forma de estado de conmoción, que es donde el presidente, digamos, toma el poder, inclusive sobre la Carta de Derechos Humanos, la Carta Magna, y puede tomar decisiones políticas. O sea, todo eso también son estrategias para manchar el nombre de los ciudadanos, del pueblo, que realmente lo que está buscando es, primero, que se respeten sus derechos, segundo, la justicia también, tercero, que no desangren su país de una manera, de la manera en que lo están haciendo en este momento, y pues que a través de la corrupción y que a través de todos estos delitos ya comience pues a acabarse eso. Porque esa es la otra. El gobierno se justifica y justifica su gasto militar con, con la supuesta presencia de las FARC, ¿sí? Y, o sea, por Dios, eso ya fue firmado por el presidente Santos, los integrantes de las FARC se sometieron a la JEP, que es la Justicia Especial para la Paz, y que de cierta manera se está cumpliendo, pues, como una forma de saber lo que pasó en esos hechos y de restaurar, ¿no? Restaurar no solamente la guerrilla, no solamente las dinámicas de las guerrillas, sino también a las familias que se vieron afectadas por esta guerra. Y pues ya, o sea, ya no es hora de darle vuelta a la historia para otra vez volver a repetir lo mismo. Entonces sí es eso básicamente. Sí, por supuesto. De hecho, aquí, pues, esa era otra de los cuestionamientos, ¿no? ¿Cuál era el estatus de esta firma de la paz que tuvieron con las FARC? Cuando, como bien nos comentaba al inicio de su intervención, tenía o tiene el gobierno del presidente Iván Duque esta inversión prioritaria, la parte pues militar o del ejército, cuando ya hay o hay por lo menos una paz firmada y que al parecer ahí estaban los procesos para ir haciendo este resarcimiento de daños y demás. ¿Algún papel especial estaría jugando las FARC en este momento, en esta situación, o solamente, como nos comentaba, se está utilizando de pretexto su todavía existencia para pues hacer este tipo de acciones por parte del Poder Ejecutivo de Colombia? Lo que pasa es que alrededor de 40 años, entre 40 y 50 años aproximadamente, em, el gobierno nos, digamos, como nos metió un poco la idea, ¿sí?, de que todas las problemáticas de Colombia eran culpa de las FARC, ¿sí? Tanto así, o sea, era todos los días, era culpa de las FARC, que los colombianos nos centramos en que todo era culpa de las FARC y nos olvidamos de los problemas, digamos, de lo demás que estaba ocurriendo. Entonces, cuando subió Uribe con el plan de gobierno de seguridad democrática, pues en ese entonces todos alababan a Uribe porque decían, wow, Uribe es el que combatió las FARC, es el que acabó con las FARC, y mostraban en las noticias como si eso hubiera sido así. Y resulta que no. Resulta que detrás de todo ese escándalo mediático, porque eso fue eso, un escándalo mediático, lo que hubo fue muertes de falsos positivos. Eh, Se estima aproximadamente 6.402 muertes de falsos positivos en cifras oficiales, porque obviamente sospechamos que hay muchos más, ¿no? Pero pues la persona que era campesina, el estudiante, los estudiantes de Soacha, por ejemplo, que pues no tenían nada que ver, aún así fueron declarados como caídos en combate. Y todo este escándalo no lo pintaron para de cierta manera ocultar los verdaderos problemas que tiene ahorita Colombia. La juventud ya está abriendo los ojos, sí, ya está diciendo como, hey, no más, sí. Ese cuento de las FARC, pues ya no lo creemos, ya es hora de buscar un cambio, no queremos más muertes, no queremos más violencia, no queremos más guerra. Queremos un país justo, un país libre,
Y bueno, pues como dice nuestro himno nacional, que cese la horrible noche, ¿no? Eso es fundamental. Entonces, sí, las FARC viene a tomar un papel más de excusa para justificar las acciones militares propuestas por Duque, bueno, desde el gobierno de Uribe. Ok, sí, por supuesto, pues este panorama definitivamente siempre nos va a quedar más claro cuando hablamos con, primero, pues personas que son de Colombia y segundo, pues especialistas como usted, porque al final sí llega la información más como oficial o que se difunde en los medios y no tanto pues lo que realmente está sucediendo y también cómo lo ve la población, esta parte de los jóvenes despertando y de que ya no más usar de pretexto esta situación con las FARC, ¿no? Y bueno, pues por lo menos en México, ¿no? Estamos a punto de las próximas elecciones y siempre las elecciones en cualquier país son un parteaguas para ver, hacer una evaluación, ¿no? Un corte de caja de si el gobierno está cumpliendo o no con las necesidades, demandas de la sociedad. Particularmente, bueno, pues estamos viendo esta parte del presidente Iván Duque, ¿no? Que él fue elegido en 2018. Si no nos equivocamos, son 4 años de mandato, le quedan menos de 2 años para que concluya su periodo. No hay reelección en Colombia, como pasaría en otros países latinoamericanos. Pero bueno, naturalmente, como pasa aquí en el caso de México, siempre buscan que, si bien no hay reelección, que su mismo partido vuelva a quedar en el poder en las siguientes elecciones, ¿no? ¿Qué podríamos estar esperando del primero, pues del gobierno de Iván Duque en lo que resta de esta situación? Podemos pensar que pronto se va a solucionar esta situación del paro nacional, del conflicto violento que ahorita se está teniendo. Y también qué se podría estar esperando de la oposición, ¿no? De la gente que no está, tanto de la clase política, pero también de los ciudadanos que no están conformes con Iván Duque. Ok, es compleja la situación porque prácticamente hay algunos votantes, hay algunas personas, ¿sí? Em, que, bueno, puede ser por razones de ignorancia o tal vez, como dirían coloquialmente, por lavado de cerebro, ¿sí? Que piensan que si de pronto buscan otras alternativas, porque realmente en Colombia siempre ha gobernado la derecha, acá nunca ha gobernado un país o un gobierno de izquierda, siempre ha gobernado la derecha, pero piensan que de pronto al darle la oportunidad a otros partidos políticos o a otras instancias, entonces se van a convertir en Venezuela, ¿no? O sea, esa es como, como la frase que siempre tratan de emitir y pues Colombia de cierta manera se siente asustada porque dice, bueno, si votamos, no queremos más a Duque, no queremos más a Uribe, no queremos más violencia, no queremos más guerra, queremos un cambio, pero al momento de mirar los partidos de la oposición, no, pero es que qué tal que que este partido o que esto nos convierta en Venezuela. O sea, hay un lavado de cerebro bastante fuerte en esos aspectos. Y sí me parece importante que, bueno, pues en este caso yo se lo digo a mis estudiantes, se lo digo también a la comunidad en general, primero que conozcamos nuestra historia, ¿no? Que conozcamos nuestra historia, nuestra política, que no ignoremos lo que nos ha traído hasta acá, lo que nos ha traído a este paro nacional, lo que de cierta manera nos tiene pues acá luchando, ¿sí? Pensando, haciendo pues crítica respecto a la situación. Y tercero, pues que salgamos a votar. ¿Qué pasa? En Colombia solamente el 30% de la población que puede votar lo hace. ¿Mm? O sea, prácticamente dejan eso en decisión de solamente el 30%, que no sabemos si de pronto han sido comprados por votos, porque pues acá hay compra de votos, hay también manipulación por votos, amenazas, entonces solamente el 30% decide por nosotros, ¿sí? Y el 70% restante, ¿dónde está? ¿Mm? Entonces, en este caso, yo les digo a los chicos, y pues mi consejo para la comunidad colombiana, y bueno, yo creo que también para cualquier país latino, es que realmente se informe, que lea las propuestas, que lea la historia de los candidatos, ¿sí? Que si no cumple con sus propuestas que tienen el derecho a exigir, a protestar, a, a prácticamente vincular esos derechos que tienen los seres humanos, que tenemos los humanos, eh,
para, pues para analizar esta situación. ¿Qué esperaría yo? Yo esperaría que ya esto de Duque y Uribe ya no más, o sea, de verdad ya no más. Se han visto manifestaciones supuestamente de Tomás Uribe, del hijo del expresidente Álvaro Uribe, diciendo que nos va a salvar de lo que hizo al papá. O sea, digamos que eso no puede ser muy creíble, pero pues no falta el que lo cree, ¿sí? Y, y bueno, y pues por la oposición, pues sabemos que en el caso, por ejemplo, de Petro, ¿sí? Él, por lo menos en estos días, ha estado pues un poco, o sea, sí ha comentado un poco sobre el paro y todo, pero tampoco quiere otorgarse el paro nacional como si él lo hubiera creado, ¿sí? Cosa que me parece positiva, porque si él se toma las atribuciones, pues este paro con muchas personas que no están de acuerdo con su política podría acabarse, ¿no? O podría desintegrarse o no tendría, digamos, como el fin político que no es un paro con una inclinación política, no, sino que es un paro de los ciudadanos, de los colombianos que estamos cansados ya de todo esto de la guerra, la manipulación mediática, estamos cansados. Es eso. ¿M? Y bueno, pues la verdad sí hay una gran incertidumbre en ese aspecto, pero bueno, vamos a ver si un poco con la educación, con estas manifestaciones, con todo lo que se ha planteado, pues comienza el cambio para Colombia, que esperamos que sea así. Esperemos que sea así para los hermanos de Colombia. En definitiva, en esta última intervención que nos hace comentarios respecto a la manera en la que se intimida de alguna manera al decir a los gobiernos de izquierda que se convierten en Venezuela, bueno, pareciese que es una patología de muchos países latinoamericanos. En discursos aquí también se han escuchado ese tipo de situaciones, ¿no? También esta parte de cuando los partidos políticos se apropian de movimientos ciudadanos y eso empieza a politizarlos y pierden fuerza, ¿no? Eso también es muy particular. Aquí en México también suceden ese tipo de situaciones. Y bueno, pues inclusive escuchar esta parte de la participación ciudadana en Colombia es impresionante. En México siempre se está diciendo la participación ciudadana es baja porque está abajo del 60%, 70 en 2018, si no me equivoco, y en 2000, bueno, en las elecciones intermedias, cuando no se elige presidente, baja, pero digamos de alguna manera es arriba del 45, 47%, inclusive del 50%, pero el 30% de verdad es muy sorprendente y eso explica pues de alguna manera también el hartazgo que a lo mejor los colombianos dejan de tener la confianza en sus instituciones, ¿no, maestra? Algo que nos ha enseñado parte de la historia. Entonces, bueno, en definitiva esperemos que pronto se encuentre una solución, cuando menos ya no violenta, tendrían que caminar hacia los acuerdos, pero lo que hemos visto también en las noticias es que el presidente está muy firme en su decisión de tomar varias cosas así como él lo tiene previsto, ¿no? ¿Algún comentario o conclusión o consideración final o reflexión que nos pudiéramos llevar, pues los demás de América Latina y que pudiéramos estar en algún momento, ¿no? Porque de pronto estas situaciones esto solamente pasa en Venezuela, esto solamente pasa en Colombia y hasta que sucede en nuestros países es cuando decimos cómo es que llegamos aquí o qué fue sucediendo para ponernos en este punto, ¿no? De inflexión ya con el gobierno y en el caso muy terrible de la violencia con desaparecidos y muertos, ¿no? ¿Alguna reflexión final, maestra? Ok, ahí, bueno, complementando también el comentario que mencionabas ahorita sobre que prácticamente el 30% de la población vota. ¿Por qué hago tanto énfasis en la educación y el conocer sobre nuestra historia, sobre la política y generar un pensamiento crítico al respecto? Lo que pasa es que en Colombia, tristemente, y lo digo por experiencia propia también, no, digamos que la educación no está enfocada o no se enfoca en tratar asuntos políticos, económicos, sociales, históricos, ¿sí? Pareciese como si la educación estuviera completamente apartada de lo que son esos problemas que son súper importantes tratarlos, ¿sí?
Inclusive acá hay algunos que dicen que uno no puede hablar de política o de fútbol o de la sociedad, y yo digo, pero ¿por qué no? ¿Sí? Si prácticamente la política, que muchas personas, muchos ciudadanos los ven como si fuera ya el presidente y el Congreso, como por allá muy aparte, y pues hay personas que se atreven a decir, no, pero es que yo soy apolítico, no me gusta la política. Y yo digo, pero no, usted no es apolítico porque usted está sumergido en la política como ser social, ¿sí? Entonces, mi consejo como colombiana y también para Latinoamérica es que estudiemos, que no veamos la política como algo aparte de nosotros, sino que realmente aprendamos porque, bueno, como decía también Simón Bolívar, ¿sí? Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿M? Y pues también debatir, aprender, obviamente dentro de los aspectos de la paz, de la democracia, de la ciudadanía, sobre política porque, o sea, acá el que habla o acá el que piensa diferente o el que quiere solucionar algo parece como si ya tuviera la condena de muerte, ¿no? No debería ser así. ¿M? Entonces, sí, ese vendría a ser mi consejo general para América Latina, bueno, para los colombianos, pero en especial para América Latina. Por supuesto, maestra, de verdad. Bueno, pues muchísimas gracias por acercarnos un poco más a la situación lamentable que está pasando el pueblo de Colombia, que esperamos que encuentre una resolución pronta y que pues también esperamos tenerla próximamente en más cápsulas, que no sea la primera de muchas intervenciones en las cuales podamos hacer estos democracia en corto especiales a nivel internacional. Le agradecemos su apoyo por acercarnos a este tema y a todas y todos los que nos acompañaron en esta cápsula. Les invitamos a suscribirse al canal de YouTube si aún no lo han hecho y a compartir el material si es de su interés. Gracias, maestra, y no se olviden de seguirnos en las diferentes plataformas digitales de la Cátedra Madero, una iniciativa de la UNAM en coordinación con el INE. Esto es Especial de Democracia en Corto. Síguenos en las redes sociales como Cátedra Madero, un proyecto de la UNAM en coordinación con el INE.